Hoy día vamos a tratar sobre una reflexión que me dio el Señor a principios del mes de mayo, y que antes del viaje, cuando nos estábamos preparando casualmente para el viaje a Barahona, y estaba pensando, bueno, lo que yo anoté en mi diario fue algo pequeño, pero el Señor me da otra introducción, que es lo que vamos a analizar hoy día para llegar a ese punto de reflexión. ¿Me escuchan bien todos? Sí. Ok, perfecto. Ok. Veamos entonces quién conoce al hombre. ¿Quién cree que conoce mejor al hombre? Dios. Dios, porque es su hacedor, ¿verdad? Es el que lo formó. El hombre mismo ha tratado de entenderse y de conocerse a través de los cientos de miles de años, pero resulta que analizando su comportamiento en la estadística, con el desarrollo de la ciencia, de la psiquiatría, de la antropología, la ciencia en general, se descubre que el mismo hombre es un desconocido para sí mismo. Por más que creemos que conocemos, que se conoce del hombre, lo que se conoce en el aspecto de la neuroantropología, en el sistema nervioso y del cerebro, el funcionamiento del cerebro, es solamente un 20%. En realidad 20% no es ni la mitad. Lo que quiere decir que la mayor parte de la capacidad y habilidad de nuestro ser humano en general es totalmente desconocida. Amén. Entonces, ahora el hombre, al tratar de buscar primero en sí mismo, descubrirse a sí mismo y encontrar impedimentos y paredes, voltea hacia Dios y trata de conocer un poco más de la característica y lo que es Dios. Trata de interpretar la Biblia, en donde entra el exégesis y la hermenéutica, que no son otras cosas que la interpretación de la misma Biblia. Y en su interés de querer descubrir la realidad divina, se encuentra ahora que la situación es aún más complicada, peor que la del hombre, porque la del hombre la tiene delante, puede abrir, puede investigar y tocar y ver, pero con las cosas de Dios es diferente, todo es espiritual. Veamos en el libro de Job, en el Antiguo Testamento, antes de los Salmos, está Job. Se supone que el libro de Job es el más antiguo de la Biblia y el más profundo. Job 7, 17 y 18. Espera que llegue ahí un ratito. Job 7, versos 17 y 18. Mili, ¿si lo tienes? Sí, señora. A ver. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezca y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? Amén. Está preguntándose primero en esa relación de Dios-hombre, hombre-Dios. ¿Cómo puede ser un ser tan perfecto con una inmensidad de conocimiento, porque fue el creador de todo, de perfección, y tener una relación con una pulguita que viene a ser en el universo la humanidad? Un solo hombre en esa época cuando lo creó Adán solo, ¿verdad? Entonces, aquí en el libro de Job, el hombre hace esa pregunta. ¿Quién es él? ¿Por qué le da tanta importancia Dios al hombre? ¿Por qué lo mantienes constantemente en tu mente? Se pregunta. Veamos qué nos dice Job 36, el mismo libro de Job, el capítulo 36 y verso 26. Nelly, si lo tienes, por favor. Mira,
Dios es más grande de lo que podemos comprender, sus años no se pueden contar. Ok, está dando cierta característica y está comparándose. Es más grande, ¿sabe? Y no se puede contar su edad, porque vive en eternidad. Amén. Ahora, nadie conoce a Dios, pero Jesús nos dice que Él es el único que ha visto al Padre, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? En Juan 7, ¿ok? Entonces veamos en el capítulo 37 del mismo libro, el verso 23 y 24, ¿qué es lo que nos dice? Algenia, si lo tienes. Sí, perfecto, dice. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio, y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Amén. Nos está dando una característica más amplia de Dios. Nos dice, es todo por poderoso. No podemos nosotros entender ese gran poder de Él. Y también nos dice de que no le gusta a quien se cree conocer, al que se cree ser sabio. Sabemos que aquel que se cree ser algo, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo lo reconocemos? Soberbio, altivo, orgulloso. Exactamente. Y a Dios no le gusta esa persona, porque acá nos está diciendo que no estima a ninguno que se cree ser sabio. Veamos qué nos dice en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, hacia el final, hacia el Apocalipsis, antes de Santiago, antes de Pedro, está Hebreos. Hebreos 1. ¿Antes de qué? ¿Antes de Santiago? Antes de Santiago. Pedro está después de Santiago, antes de Santiago está Hebreos. Hebreos 1:1. Irene, por favor. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Ok. En estos días... Paremos en el 1, nada más. Ok. Veamos primero, analicemos qué nos dice en este verso 1. Que dice, Él ha hablado, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos. Veamos en la línea cronológica bíblica de la humanidad. Tenemos la línea de la vida, la humanidad. ¿La ven? ¿Ven la pizarra ustedes que está en internet? Ok. Sí. Ya. Entonces, si tenemos en la creación que aparece Adán, es alrededor del año 4004. ¿Cómo llegan ahí los judíos? Pregúntenle a ellos. Bueno, es cuando se estima que es la creación donde aparece Adán. Con Adán, Dios se comunicaba directamente. Adán estaba en el jardín, ¿verdad? En el jardín del Edén. Y no tenía mayor problema de comunicación. Cuando Adán y Eva cayeron en rebeldía y se escondieron entre los árboles, entonces es cuando Dios llama a Adán, ¿dónde estás tú? Y allí viene la separación. Y luego que los saca de la zona privilegiada, aparece Noé. Noé también estaba predicando entre el pueblo que tenía alrededor. Les anunciaba que venía el diluvio, que podían arrepentirse para salvarse, pero nadie lo escuchó. Dios usó a Adán primero como comunicador para mantener a su jardín. Cuando desobedece, pasan los años, aparece otro hombre, Noé. Noé
lo salva a él con su familia, que fueron 8 en total, y manda el diluvio para erradicar a toda vida que hay alrededor del mundo. Después de Noé aparece un solo hombre de toda esta línea de la humanidad, porque con Noé, acuérdense, después aparece la Torre de Babel, que Dios los esparce por todo el mundo, y de la humanidad saca a un solo hombre que va a ser por encima, con él va a crear el pueblo de Israel, y este es Abraham. Bueno, al principio es Abram y después es Abraham. En realidad Abraham en hebreo es con B chica. Pero bueno, entonces a través de Abraham lo llama, él responde, el hombre sale a lugares desconocidos por fe, pero él era pagano. Sin embargo, estaba escuchando a este Dios que le hablaba y él le obedeció. Siguiendo la voz de Dios es como se conoce a Abraham como el padre de la fe. Entonces aquí es donde nace realmente el pueblo de Israel, su pueblo escogido. Dios tenía grandes planes para ese pueblo, en donde de allí iba a ser el faro y la luz para el resto del mundo. ¿Qué teléfono suena? ¿El tuyo? Entonces, luego de Abraham viene Moisés, pero ya dentro de la línea separada de la humanidad. Ya no está dentro de la línea humana del mundo. Ya es una separación que Dios hace, porque está trabajando con su pueblo escogido. ¿Y qué es lo que estoy mostrando aquí? Gente que Dios está usándolos para poder alcanzar otra gente. Él habla directamente con ellos y vienen a ser considerados como profetas también. ¿Amén? Bueno, Moisés nos dice la palabra que Dios le hablaba cara a cara, en Éxodo 33. Luego viene la era de los jueces, y después de los jueces en que también Dios mandaba su espíritu sobre los jueces para guiar al pueblo, arreglar situaciones, pero sabemos cómo siempre ha entrado ante la presencia de Dios, se enderezaban y luego otra vez se alejaban constantemente, ida y vuelta, entraban y salían de la presencia de Dios. Y aparece luego la era de los reyes con el rey Saúl primero, pero luego la era gloriosa del rey David. Cuando el pueblo de Israel se compara, porque no tuvo rey en todo este periodo, tampoco durante los jueces, y se compara con el resto de las naciones aledañas y dice: nosotros queremos un rey de carne y hueso, que podamos hablar, que podamos tocar, que podamos darle las quejas directamente y que podamos verlo, porque Dios había anunciado que él iba a ser el rey. Así es como aparece Saúl. Dios les da a lo que ellos pedían, que tenía que ser alguien de su agrado. Como Saúl era alto, apuesto, y fue escogido por el pueblo. Pero en realidad la era gloriosa de los reyes viene con David. En esta época de los reyes es cuando recién Dios, ¿qué hace? Cambia su estrategia. Elige a una sola persona que va a, bueno, me refiero a una sola persona en diferente época. Alguien que va a ser separado para él, alguien con el que va a trabajar para que, voy a poner mute para que no esté interrumpiendo esto, para que pueda recibir su voz, sus órdenes y hablar al resto de la gente. Y ahí es cuando aparecen los profetas. Recién en la época de los reyes es cuando se inicia ese nuevo oficio, digamos, de profeta. ¿Qué es un profeta? Ya lo hemos visto antes, ¿alguien se acuerda? Sí. Un profeta. El profeta es aquel que representa
a Dios hacia el pueblo. Habla lo que Dios deposita en él hacia el pueblo. Y el sumo sacerdote, en diferencia con el sumo sacerdote, es el que representa al pueblo hacia Dios. Amén. Esa es la diferencia de sumo sacerdote con profeta. Profeta trabaja para Dios, el sumo sacerdote trabaja para el pueblo. Bueno, entonces aquí es cuando esta gente separada va a empezar a hablar a favor de Dios para poder sacudir a los que están alejados, para poderlos traer al camino correcto, y sabemos cómo se han dado en la historia del Antiguo Testamento, que muchos de ellos eran perseguidos, muertos, no les escuchaban, y etcétera. Y a Jeremías, Isaías, etcétera, sí. Ok, entonces volvamos a leer, Irene, por favor, si tú quieres volver a leer el Hebreos 1:1. Pero ya con este entendimiento de lo que hemos visto, que a través de tantos miles de años, Dios habló por toda esta gente y más los profetas. ¿Qué es lo que nos dice Hebreos 1:1? Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Ahí entendemos entonces hasta dónde estamos, ¿verdad? El número 2, ¿qué nos dice Giuseppe? 2. ¿Número 2 de qué? El verso 2, Hebreos 1, verso 2. En esos días finales nos han hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Amén. Nos está diciendo que hoy en día nos ha hablado. ¿Qué tiempo de verbo es este? Nos ha hablado. Está en el presente, está en el pasado, está en el pasado. En el pasado es un pretérito perfecto, que quiere decir entonces que habló en el pasado, pero continúa hablando, ¿verdad? Ok, entonces, él habló de cuando Jesús o Dios se hizo hombre, empezó su ministerio terrenal, empezó a traer nuevamente, a querer traer a la gente a reconciliarse con Dios. Bueno, entonces nos dice en el verso 2 que hoy nos habla, nos empezó a hablar desde aquella época y nos sigue hablando a través de su Hijo, Jesús, ¿cierto? Amén. Ok. Jesús viene a la tierra como humano, pero cuando asciende a los cielos, entregó una revelación especial y única para su iglesia. ¿A través de quién? A través del apóstol Pablo. ¿Ok? En el ministerio terrenal de Jesús, él vino en la época de la ley. Vino al pueblo judío que está bajo la ley. Sus discípulos, que él llamó y enseñó directamente, eran 12 que estaban con él, pero muchos otros se hicieron discípulos que siempre estaban siguiéndolos y aprendiendo de sus enseñanzas. Todos ellos eran judíos, en su gran mayoría. Estaban bajo la ley. Jesús mismo también estuvo bajo la ley. Él fue circuncidado a los 8 días, tal como la ley decía. Guardaba las fiestas judías porque estaba en esa comunidad judía. Entonces, lo que quiero mostrar aquí es que Jesús viene a ser una extensión, porque nos dice en el Hebreo 1:2, lo que hemos leído, que ha hablado a través de su Hijo. En la línea de la humanidad aparece la cruz aquí. Cuando Jesús ha estado en su ministerio terrenal, él continúa lo del Antiguo Testamento, las promesas dadas por los profetas, las promesas que se esperaban y todo lo anunciado para
para el pueblo de Israel. ¿Se puede entender que es una extensión al Antiguo Testamento? Así es, del Antiguo Testamento. El ministerio terrenal de Jesús continuaba aún dentro del Antiguo Testamento, con la diferencia que Jesús está en la figura. ¿Amén? Y Jesús está tratando de encaminar a la gente nuevamente, haciéndoles recordar las referencias de las promesas, de las referencias del Antiguo Testamento. ¿Ok? Cuando Jesús asciende después de la cruz y se revela al apóstol Pablo, le da revelación única y exclusiva que ningún otro de sus discípulos lo recibe. Y lo podemos comparar, las epístolas de Pablo, con los evangelios. Los evangelios no te hablan del cuerpo de Cristo. Las epístolas de Pablo lo hacen. Los evangelios te hablan del ministerio terrenal de Jesús y los hechos que ocurrieron. Las epístolas de Pablo te dan las promesas y la manera como quiere Dios que se encamine su pueblo, los que seguimos a Jesucristo, a través de Él. Veamos, por ejemplo, lo que nos dice en Gálatas. Estamos en Hebreos, vayamos a la izquierda, después de Corintios, viene Gálatas, de derecha a izquierda, después de Efesios. Gálatas está entre Corintios y Efesios. Gálatas 1, 11 y 12. Aquí Pablo mismo está diciendo qué es lo que ha recibido y cómo lo ha recibido. Yanira, por favor. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Nos está diciendo entonces Gálatas 1, 11 y 12, ¿verdad? 11 y 12. Sí. Okay. Entonces, ¿de quién lo recibe? De Jesucristo. De Jesucristo. Directamente. Y nos está diciendo en el 11 que no lo ha recibido de ningún humano, porque lo lógico es que hubiera ido hacia los mismos apóstoles que compartieron 3 años y medio en la vida durante el ministerio terrenal de Jesús. Pero nos dice que no, ninguno de ellos, sino el mismo Jesucristo fue el que le dio esa revelación. ¿Qué pasó en el monte Sinaí con Moisés? Le dio las tablas de la ley para el pueblo de Israel. Moisés subió a la montaña a recibir las tablas de la ley, lo que todos los judíos siempre lo han guardado. Nosotros, después de la cruz, Jesús asciende y Pablo va a Arabia por 14 años para recibir esa revelación. Hay una comparación de Pablo con Moisés. Amén. Entonces, y aquí lo acabamos de leer, que él lo recibe directamente de Jesús. Vayamos a Romanos, el libro de Romanos, estamos en Gálatas, hacia la izquierda, pasamos Corintios y llegamos a Romanos 16, 25. Lucha. Romanos 16, 25. El Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos. No, Romanos 16, 25. Romanos 16, 25. El Dios eterno ocultó sus misterios.
No, y al que puede confirmarnos, ya. Ujú. según mi evangelio. Ese. Sí, dale, pues, ¿Lo veo yo? Sí, lo veo. Romanos 16, 25. El Dios eterno ocultó A ver, léelo. A ver, léelo. Bueno, ¿Qué dice? Es otra versión, a ver qué dice. el Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, Ok. según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Ok. Ujú. Esa es la nueva versión internacional. La nueva versión es esta. La nueva versión internacional. Sí, claro. Ok, entonces nos está diciendo que Dios ocultó sus misterios. Ujú. Y eso nos habla de misterios en diferentes áreas, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero que ha sido divulgado estos misterios a su pueblo actual. Entonces, hay otra versión en donde nos dice, y aquel que es poderoso para afirmarnos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. Nos está diciendo de todas maneras que Él es el que está anunciando este evangelio, que es diferente de los otros, y que es con la afirmación y confirmación de Dios mismo. Veamos entonces qué nos dice ahora Romanos 2, el mismo libro de Romanos 2:16. Mili, si lo tienes, por favor. Todavía no lo tengo, lo estaba buscando. Ah, ok. Romanos 2:16. Nelly, ¿tú lo tienes? Nelly. Ok, ya lo encontré. Ah, ok. En el día que Dios juzgara por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ok. Está hablando del día que Jesucristo nos va a juzgar. Esto es hacia el fin de la era, ¿verdad? Sabemos que hay dos tronos, dos juicios, para los creyentes y los no creyentes. Los creyentes son los que vamos ante Jesucristo. Y nos dice aquí algo bien clarito, en donde nos va a juzgar conforme a qué? A su evangelio. Al evangelio de quién? De Jesús. Al evangelio que está predicando Pablo. Al evangelio que está predicando Pablo. Ahora, ¿cuál es el evangelio que predica Pablo? No está claro todavía, ¿verdad? Vayamos a 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15, verso 1. Nelly, por favor. Yo sentí como que alguien desconectó. Sí. Nelly, ¿estás ahí? Me parece que no. No escucho. ¿Alkenia? Aquí estoy. Oh, ok. Verso Primera de Corintios, ¿cuál? 15:1. 15:1. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Ok. ¿Cuál es la buena noticia? Es el Evangelio. El Evangelio significa buenas nuevas, ¿verdad? Entonces que Él está predicando ya. ¿Y qué nos dice el verso 3 y 4, Alkenia? Vamos acá. ¿Sí? Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. Entonces, el Evangelio que Él predica, nos dice el verso 1, empieza en el verso 3, que es primero que Jesús muere, que Cristo muere por nuestros pecados,
Y en el verso 4 que es sepultado y que resucita al tercer día. ¿Cuál es el evangelio que debemos predicar entonces? El evangelio que nos predica y enseña Pablo. Que Jesús muere por nuestros pecados, es sepultado y resucita al tercer día. Amén. Ese es el evangelio. Porque, ¿por qué quería enfatizar de esta manera? Porque hay mucha gente que decimos, sí, yo soy cristiana, ¿y qué es lo que crees? ¿Cuál es el evangelio que predicas? Sí, nos referimos a los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan, de aquella época del ministerio terrenal de Jesús, pero no sabemos exactamente en qué enfocarnos. Aquí tenemos claramente el evangelio que debemos predicar, porque sabemos que la salvación viene a través de la cruz solamente, a través de Jesús. Y no es solamente que murió por nuestros pecados, pero también resucitó. Y la resurrección es lo que nos da esa victoria. Victoria a la muerte, victoria a toda enfermedad, victoria sobre todo mal, porque nos dice la palabra que llevó todo. Sí. Para que nosotros no tengamos ningún problema, nos la llevemos facilito. Amén. Ahora, la reflexión que el Señor me puso, voy a leer aquí. Fue mayo 18, un viernes, en donde me habló, en sueños me habló, con algo muy específico, que tenía que hablar con la gente que consideren este punto. Y es primero el verbo ser o estar. En inglés es un solo verbo, to be. En español tenemos ser y estar. ¿Okay? Ahora, sabemos el ser. Si vemos el ser y el estar es un verbo que es base de toda gramática, ya sea en inglés, ya sea en español, ya sea en alemán, lo que sea. Es un verbo base de toda gramática. Sin ese verbo no hay construcción completa de oraciones, ¿verdad? Ok. Entonces, acuérdense, primero, si digo yo soy, Dios, ¿cuál era el nombre de Dios que se iba a conocer a Moisés? El yo soy. Entonces nosotros decimos del verbo ser o estar, el yo soy. ¿Qué nos dice la Biblia? Yo soy. Tú eres. ¿Yo soy qué? Yo soy hijos de Dios. Yo soy una criatura nueva en Cristo si somos seguidores de Cristo. Yo soy siervo de Dios, pero también amigo de Jesucristo. Servimos a Dios para su obra, pero Jesús nos dice que somos sus amigos, porque no hay amor más grande que aquel que muere por sus amigos, ¿verdad? Amén. Juan 15. Somos sus representantes y embajadores, nos dice 2 Corintios 5. Somos sus ministros y administradores de los misterios que estamos viendo, los misterios de Dios, los misterios de su palabra que estuvieron escondidos por siglos de años y miles de años. En Deuteronomio 29 nos dice de que los misterios pertenecen a Dios, pero la revelación a sus hijos, a los que Él los revela. Amén. Amén. Entonces, cuando consideraba esto, yo soy hija tuya, Dios mío, Padre, tú eres mi Padre, yo soy todo lo que me dice la Biblia que yo soy, pero realmente yo soy eso, o solamente lo escucho, pero no lo aplico, no lo entiendo, no lo recibo, no me paro en ese yo soy, no siembro raíces sobre ese yo soy. Amén. Ahora, mucho conocimiento intelectual y textual, porque podemos leer y aprender,
aumentar nuestro conocimiento intelectual, pero tenemos que pensar, es que realmente soy tal lo que dice la Biblia, me identifico como tal, quién soy realmente y en dónde estoy. Ahora viene el estoy. La Biblia me dice que si creo en Jesús, soy salvo. ¿Estoy salvo? Si creo en Jesús. Entonces, del yo soy salvo. Y si entro en Él, porque nos dice que estamos escondidos en Él, estoy a salvo. Porque si Él me va a proteger, si una semilla está escondida, acuérdense, la semilla tiene la protección dura afuera, ¿verdad? Entonces, Él viene a hacer esa cáscara, esa protección dura de la semilla, y nadie me va a encontrar adentro, porque estoy invisible en Él, efectivamente. Mi posición, yo estoy dentro de Él, pero realmente estoy. Cuando decimos tengo miedo, no estoy. Cuando tienes miedo, entonces no se aplica, porque el temor dice viene del mal. Pero ¿cómo entra y cómo llega a ti ese conocimiento a través del oír? Porque el enemigo constantemente está hablando. Entonces, cuando tú estás cubierto con esa parte dura, ya eso malo o cualquier otra cosa, tú no lo vas a oír, porque ya estás protegida en ese vacío. Ya no lo vas a oír. Entonces, estás o estoy, hablando en primera persona, estoy dentro de Él, pero realmente estoy. Mi vida es como un injerto, nos dice. Vayamos a Romanos 11, 17. Porque nos está hablando de que somos un injerto en un árbol de olivo. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y Romanos en el Nuevo Testamento. Romanos 11, 17. ¿A quién le tocaba leer? ¿Quién leyó? ¿A quién leyó? Irene. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participa de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Amén. Si yo pienso, si estoy injertado quiere decir ya dentro. ¿Cómo se hace un injerto? Yo veía a mi mamá cuando cortaba el costado de la ramita, metía la plantita con raíz, le ponía un poco, le apretaba tierra, le envolvía con fuerza un trapito, una tira, algo para evitar que entre aire, y se regaba, y después crecía de allí la otra planta, comiendo la savia de la principal, ¿verdad? Entonces, si estoy injertada, quiere decir que la sustancia de mi vida es la savia de esa planta madre. Pero ¿qué pasa? Y esa planta madre es Jesús, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si me desgarro? ¿Qué pasa si me muevo, se rompe un pedazo o estoy una parte de mis raíces pegada y otra parte fuera, en el aire? Ya no estoy totalmente alimentándome completamente. Estoy un poco débil. Ya no tengo esa fortaleza porque no estoy completamente pegada. Quiero hacer una corrección. Cuando hace el injerto no intervienen las raíces. De la nueva. De la nueva. No, el injerto
El injerto agarra una rama y la mete en él, pero no interviene en las raíces, en el injerto no interviene en las raíces. Porque mi mamá lo hacía a veces cuando tenía raíces chiquitas, la otra planta, y la metía con todo. No sé, pero bueno. Solo porque digo que si te separas, yo creo que la parte más ilustrativa es que Sí. si tú formas parte, Sí. al injertar ya formas Ya parte, forma parte de la pero fe. si una parte de eso se desconecta, entonces tu conexión Se pierde. tu conexión se pierde. Porque Entonces- tú vives de las raíces de esa. Exactamente, Ujú, exactamente, exactamente. te alimentas de la savia. Entonces, ¿qué pasa cuando te desgarras, cuando te quieres salir o te jala algo que te desgarra de la madre? Sí, te Entonces, separas te del cuerpo que te separa. alimenta. Te mueres Claro. porque ya no tienes alimento, ¿no es Ujú. cierto? Entonces, la pregunta es, ¿estoy realmente injertada en este árbol, que es Jesús? ¿Vivimos realmente injertados? Y hay otra cosa del injerto, que cuando te injertan, hay lo que dice, hay un término que eso es que pega. Ajá. Pega quiere decir que bueno, ya formó parte, que ya formó, es como una ya se cicatriz, integró. se integró. Así es, Entonces a veces si esa integración no se da, el injerto se pierde. así es. Entonces por eso que Y se pudre y... se ajá, pone exactamente. hay que lograr que Que pegue. que pegue, porque se forme parte de la... Vayamos a Romanos 14, versos 7 y 8. Giuseppe, ¿qué nos dice? Lo leo yo. A ti te tocaba. Me tocaba justo ahorita que se Porque revela. ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. ¿Qué quiere decir? Que nadie vive para sí porque su creación somos nosotros. Y la vida que tengamos, Él nos está ofreciendo una manera de vida con salvación de nuestra alma. Pero si no la queremos aceptar, o si la aceptamos, igual vamos a tener siempre el propósito, que si lo aceptamos vamos donde Él, que si no lo aceptamos regresamos de donde venimos, del polvo, ¿verdad? ¿Qué nos dice Segunda de Corintios? Yendo a la derecha de Romanos tenemos Primera y Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 13, 5. Que ahora sí lo tengo. Ok, a ver, léelo. Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Ok, nos está diciendo entonces que tenemos que examinarnos. Eran las preguntas que decía. ¿Estoy? ¿Dónde estoy? ¿Y soy? ¿Qué soy? Examinémonos nosotros mismos, porque la respuesta solamente va a estar en la fe que tenemos en Dios, en la palabra, lo que la palabra nos da, nos dice. Sigamos a la derecha, pasando Gálatas, Efesios, Filipenses y llegamos a Colosenses. Colosenses 2, 6. Lucho, por favor. 6 y 7. Libertad en Cristo. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. Amén. Nos está diciendo entonces que debemos vivir siempre con Él firmes, tener nuestras raíces por ese injerto que estamos hablando.
poner y hacer crecer nuestras raíces allí para poder ser sobreedificados. ¿Qué es ser edificado? Elevar algo, ¿cierto? Construir algo. Entonces, solo con profundo arraigamiento es donde podemos tener un crecimiento sólido y establecido. Ahora, ¿cómo avanzamos en esta madurez espiritual? Porque el llegar a ese punto, crecer las raíces, afirmarnos, porque con raíces grandes, profundas, un árbol no se va a tumbar. ¿Cómo llegamos a esa madurez espiritual? Vayamos a Isaías, que está antes de los Salmos, Isaías está después de los Salmos. Proverbios, y viene Cantares, y tiene dos más, Cantares y Isaías. Isaías 28, ya para terminar. Isaías 28, 9 y 10. ¿A quién le toca leer, Mili? ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los detestados o a los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allí. Isaías nos está hablando, nos está mostrando cómo es este crecimiento. ¿Va a ser repentino? No, es igual el proceso de un bebé. Cuando está empezando a dar sus pasitos primero, después camina más firme sin tambalearse y después ya está corriendo. Aquí nos está diciendo entonces poco a poco, con diligencia y con constancia, vamos a llegar a esta madurez espiritual. Lo que soy y dónde estoy, ¿es que lo creo solamente intelectualmente o realmente lo vivo? Hagámonos esa pregunta. Amén. Amén. Gloria a Dios. Preguntas, comentarios, algo. Eso es todo lo que tengo para hoy. ¿Todo bien? Todo bien, gracias.